haciendo. Bien, estamos preparados para recibir a nuestro invitado en este primer programa. Bueno, ya está más de 250 programas, más de episodios de este en vivo, pero estamos retomándolo porque habíamos hecho una pausa operacional, pero ya estábamos aquí con tanta noticia, pues queriendo retomar esto y seguir informando a toda la audiencia que se conecta. Escriban ahí en el chat de dónde se están conectando. Si están aquí en Estados Unidos, en qué parte de Estados Unidos están, en Venezuela o en otra parte del mundo, por favor, escriba. Vamos a recibir desde ya a Walter Molina, quien es politólogo y también analista político. Walter, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. ¿Cómo estás, Ricardo? Muchas gracias a ti por la invitación. Oye, empezar pidiéndote una lectura de esta última semana. Sabemos que ha sido muy convulsionada en términos de lo que ocurre. Las personas están muy ansiosas con la información que se da, no se termina de revelar si realmente va a ocurrir algo o no, o de perfilar cómo va a ocurrir esto. Sabemos que mucha información ha de ser clasificada, sin embargo, Donald Trump ha actuado en algunas ocasiones de forma, vas a decir, no secreta, cuando habló, por ejemplo, de la autorización de la CIA, cuando ha querido utilizar de cierta forma también el espacio público o las vías públicas para también, de cierta forma, a esta campaña contra las drogas en el Caribe desde el punto de vista como de advertencia. Decía yo que el 16 de noviembre se le anunció al régimen que se iban a designar como FTO, como organización terrorista extranjera, como una especie de advertencia, y se vienen dando advertencias, ultimátumos, advertencias, pero al final yo quiero que tú me digas cómo lees este accionar de Estados Unidos y esta última semana, qué lectura le podemos dar. Mira, yo lo primero que tengo que decir es que, o sea, si uno hace un muy breve análisis del gobierno de Donald Trump en general, realmente pocas políticas o pocas acciones han sido tan minuciosamente elaboradas como esta contra el cártel de los soles, ¿no? Y esto va desde el punto de vista político, en general, desde el punto de vista narrativo, desde el punto de vista legal y, por supuesto, desde el punto de vista militar. Y lo que hemos visto durante la última semana o semana y media da cuenta de ello. Estamos hablando de una escalada, de una avanzada que se tiene que remontar desde enero, cuando cambian todo un paradigma con respecto al narcotráfico y lo empiezan a tratar como terrorismo, ¿no? Como algo que le da una categoría mayor para muchas cosas. Y después ahí mismo aumentan la recompensa por Nicolás Maduro y después nombran primero el Cártel de los Soles como organización terrorista designada, previo a lo que meses después, hace poco, ocurrió que es la categoría mayor, que es organización terrorista extranjera, ¿no? O sea, hasta el nivel de Al-Qaeda, para poner un ejemplo. Así que, a ver, yo creo que está bastante claro lo que está ocurriendo. Hay una decisión clara, reitero, de desmantelar al Cártel de los Soles, porque además es un nodo principal para el hemisferio. O sea, recordemos que esto está también dentro de una situación geopolítica en donde Estados Unidos necesita que su zona de influencia, que su hemisferio esté lo más pacífico posible, lo más, unido, cohesionado posible, con una lógica, ¿no? Detrás de lo que es el mundo occidental, para lo que vienen o para lo que ellos creen que vienen prontamente, que es una suerte de guerra fría con China incluso. Entonces, en Venezuela confluyen todos los factores que necesita Estados Unidos que se vaya acabando en el hemisferio, ¿no? Con los que yo personalmente coincido, ¿no? Uno, por supuesto, que es tratar de parar la migración. Porque es un problema la migración venezolana en el hemisferio, eso es real, somos 9 millones de personas y 6 por lo menos estamos en el continente, y eso complica cosas, no solo en Estados Unidos. Y la migración no va a parar si sigue el chavismo, porque el único causante de la migración venezolana es el chavismo, no hay otro, no son las pensiones, no es el cambio climático, es el chavismo. Dos, la influencia clara de China, de Rusia, de Irán en el continente. En la puerta de entrada de todos esos es Venezuela. Tres, bueno, todo lo que tiene que ver, por supuesto, con las organizaciones terroristas o narcoterroristas que confluyen en Venezuela, porque aquí hay un debate a veces ridículo que son los propagandistas que intentan decir, no, es que en Venezuela no se produce la droga. Es cierto, en Venezuela no es donde se produce la mayor cantidad de droga.
se produce en Colombia, se produce en México. Lo que sucede es que desde Venezuela transita el 25% de la droga mundial. ¿Por qué? Porque es un cártel que tiene secuestrado a todo un país. Entonces, y donde confluye la FARC, el ELN, Hezbollah, cárteles mexicanos, cárteles brasileños y un largo etcétera, ¿no? Entonces, eso es otro problema. Y cuarto, el poder utilizar, por supuesto, los recursos naturales de Venezuela, que es imposible con el chavismo en el poder. Uno, porque todos lo tienen comprometido con China, con Rusia, con Irán. Y dos, porque son inútiles. Es decir, el chavismo es muy bueno para matar, para torturar, para mantener el poder por la fuerza, ¿no? Contra una población desarmada, pero son muy malos gobernando. Todo lo que tocaron lo destruyeron. Todas las empresas que expropiaron la destruyeron. Todas las tierras que expropiaron están inservibles. Entonces, nada de lo que Venezuela puede dar con toda la potencial que da, lo aseguran con el chavismo. Por el contrario, entonces ya hay una escalada clara en este sentido. Que ha venido con sus ultimátums, ¿no? Esto que ha ocurrido en los últimos días han sido ultimátums. Después viene la pregunta, ¿cuándo entonces se acaba ese tiempo? ¿Cuándo se acaba ese? Bueno, no lo sé. Todo pareciera que no queda demasiado, ¿no? Ahora mismo, como decías, están reunidos Donald Trump con nada más y nada menos que Marco Rubio, Pete Hegseth, Stephen Miller, el jefe del Estado Mayor. La Todos, jefa de además, gabinete personas. también. Exactamente, exactamente. Todos, además, todos ellos, el 100% de ellos Ujú. decididos al desmantelamiento del cártel de los soles, porque viste que hay algunos que Mm. quizás dentro del gobierno de los Estados Unidos o cercanos a Donald Trump tienen reservas, como ya conocemos, por ejemplo, a Grenell, pero no, ninguno de los que están en esa reunión, todos quieren el desmantelamiento del cártel de los soles. Y yo creo que va hacia allá. Ahora, también justo antes de entrar estaba leyendo, Reuters puso otra pequeña filtración, viste, se fue filtrando de a poco lo que supuestamente Maduro le pidió a Trump en esa reunión. Y el tipo pide amnistía, pide que de él sí se quede un tiempo en el poder, ¿no? O Sí, sea, justamente lo mientras se da la estábamos leyendo transición. antes de que entraras al aire. Ajá. Y le dijeron que no, pero le dijeron que no a Ujú. eso. Y le dijeron que no a todo lo demás, porque antes tenemos que hacer recuento. Ha habido un montón de propuestas que ha habido, ¿no? Una Ujú. también de los hermanos Rodríguez, con Zapatero de intermediario, una de Enrique Capriles, que intentó meter a Qatar también en el medio, se la patearon, evidentemente. Otra incluso que es completamente inverosímil, que uno dirá, bueno, que es Miguel Rodríguez Torres intentando decir, bueno, yo puedo ser el hombre de la transición. Es decir, ha habido Sí. decenas de propuestas que le han llegado y todas se las patearon. Hay una sola cosa que, o sea, Estados Unidos tiene una sola cosa clara. Se tiene que desmantelar el cartel de los soles y eso inevitablemente significa la salida del chavismo. Y para suerte de los venezolanos tenemos un gobierno electo. Sobre la reunión, esta reunión, porque yo creo que va a ser una reunión, tú no convocas a, como decimos en Venezuela, a los chivos, a todos estos chivos a reunirse para simplemente tocar un tema que no sea trascendental y sobre todo que la filtración inicialmente que publica CNN da cuenta de que aquí se va a tocar el tema de Venezuela. La Secretaría de Seguridad Nacional dijo que además del tema de Venezuela se van a tocar otros temas también y lo confirmó después de que CNN pues publicara, o sea, filtrara esta reunión. Eh, ¿Cómo ves tú la visión de Estados Unidos en conjunto? Pues, estuve leyendo la semana pasada, no sé si hay otra actualización, la última encuesta que vi con respecto a si los estadounidenses estaban de acuerdo o no con una intervención de Estados Unidos en Venezuela. El 70% en una encuesta de CBS en YouGov decían que no, pero a mí me llamó la atención en aquella encuesta que dentro de la base más radical del presidente, que es la base MAGA, el 66%, si no me equivoco, estaba de acuerdo con una potencial intervención. Esto me llamó mucho la atención porque históricamente esta base que ha apoyado al presidente Donald Trump es una base más nacionalista, es una base de America First, es una base que pone los intereses de Estados Unidos primero y además es una base que le venía exigiendo a Donald Trump de que no se involucrara en ninguna acción bélica armada internacional, porque la promesa de Trump en campaña fue ser el pacifista, el presidente de la guerra y no involucrarse en conflictos armados. Ahora, veo que pareciera, no sé si quizás estoy equivocado, pero pareciera que está habiendo un cambio interno dentro de cómo percibe la base, que es la base más fuerte de Trump, lo que está ocurriendo, esta operación en el Caribe. ¿Cómo lees tú eso y qué crees que se pueda esperar de esta reunión, sabiendo que, por ejemplo, claramente el Partido Republicano
está dividido con respecto a esto y yo lo planteaba así inicialmente en dos corrientes, la de Marco Rubio, liberar al continente de las dictaduras, y la de Richard Grenell, y en esa onda de maga de no, vamos a negociar, que Chevron siga funcionando, los intereses de Estados Unidos primero, etcétera, pero pareciera ser que hay algo que está cambiando internamente. ¿Cómo lo ves tú y qué esperar de esta reunión, Walter? Mira, voy desde el comienzo. Antes de esa encuesta hubo otra que tenía unos números un poco diferentes, pero en general, esto lo digo, yo trabajo haciendo esto, parte de mi trabajo es haciendo esto también, ¿no? Encuestas, análisis. Eh, a ver, no todos los estadounidenses, uno lo cree, ¿no? Esto es parte del trabajo que tenemos los venezolanos, pero no todos los estadounidenses, de hecho, seguramente la mayoría de los estadounidenses no sabe exactamente lo que es lo que ocurre en Venezuela, ¿no? Y esto lo digo en el mundo en general, ¿no? Hace un par de días tuve una llamada con un medio israelí y sabían poco y nada, más nada que poco. Entonces, bueno, ya por ahí, si tú no estás muy claro de la situación y te preguntan, mira, tú quieres que el presidente de tu país, con el dinero de ustedes los contribuyentes, se meta a una guerra contra un gobierno, porque además esa palabra fue importantísima, y contra un gobierno, o sea, básicamente, sabes, como si fuesen dos estados en guerra, por supuesto que te van a decir que no, ¿no? O sea, ya por ahí hay un poco de sesgo en esa pregunta, ¿no? No lo digo mal, pues, la pregunta no es que es incorrecta, pero cuando tú haces esa pregunta a una persona que no entienda bien o no sepa qué es lo que está pasando en Venezuela, la respuesta lógica además va a ser no, precisamente por lo que dices. Bueno, el que es demócrata te va a decir que no directamente porque es Trump, el que es republicano y quizás dirá, bueno, pero no es que vamos a acabar con guerras, también te dice que no. Ahora, el que más sabe entiende que esto, bueno, no es una guerra contra un país, ¿no? Y que se está intentando además evitar tener que escalar. O sea, le han dado, como ya hemos dicho, 700 ultimátum, es decir, están intentando no escalar. Si esto escala es por culpa única y exclusiva del chavismo. Pero ellos, como te decía al principio, creo que han hecho todo esto de manera minuciosa, no solo política y legal, sino narrativamente, porque hablan de una organización terrorista, es decir, van a atacar una organización terrorista, no a un gobierno, no a un país, no a un territorio, están atacando una organización terrorista, y eso cambia las cosas. Porque además muchos de estos que tú mencionas, los que son más magas, los que son más aislacionistas, entienden también, lo hemos visto en algunos youtubers, algunos influencers de esa corriente, decir, mira, yo no estoy de acuerdo en general con avanzar en estas cosas, pero es que a Maduro hay que sacarlo. ¿Por qué? Porque es que es un problema de drogas, además, que es un problema importante en los Estados Unidos. El problema de la droga en el mundo, digamos, pero en los Estados Unidos es un problema importante que además Trump tiene como bandera enfrentarlo. Y ya ahí cambia la cosa, cambia la narrativa, cambia lo que está ocurriendo. Y me parece además completamente correcto, porque es que ese es el nodo central de todo esto. No es contra un gobierno. Y yo creo que esto lo tenemos que repetir una y otra Sí. vez. Esto no es un enfrentamiento entre gobiernos, esto no es una guerra tampoco. Esto es desmantelar una organización terrorista que tiene secuestrado un país, ¿no? Después, bueno, el cambio de régimen, ¿no? Eso que se habla tanto en Estados Unidos. También hay que decirlo, eso ya lo decidimos los venezolanos, que nosotros no estamos queriendo que Trump decida nada por nosotros o que él ponga un gobierno, ya nosotros lo elegimos. Ahora, en efecto, necesitamos un apoyo externo para acabar con esta gente, o sea, para acabar con esta organización. No, porque no es una dictadura convencional, es una tiranía que tiene elementos de crimen transnacional, de terrorismo y de narcotráfico. Sí, por cierto, una de esas influencers que tú dices es esta influencer, vamos a decir, conspiracionista, que es Laura Loomer. Incluso Laura Loomer ha atacado a María Corina Machado. O sea, yo no sé, Walter, porque yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que parte de esto, de estas posiciones confusas, o que tú dices, pero ¿por qué ella ataca a María? ¿Por qué Laura Loomer ataca a María Corina? Porque es porque hay una desinformación sobre el caso de Venezuela y quizás no se entiende que no se está aquí no se está luchando contra un gobierno, como dices tú, sino contra una mafia, una dictadura no convencional, y que obviamente también está en el propio interés
de Estados Unidos, ¿no? Por esa parte. Pero hablando del propio interés de Estados Unidos, porque también está Tucker Carlson, que también ha sido un personaje muy controversial, que yo digo particularmente, y es mi apuesta que digo yo, que es el que se está gestando en la base más dura que para surgir como quizás un potencial líder, porque J.D. Vance yo no lo veo como, ya esto es política de Estados Unidos, pero sí, es uno que escucha mucho la base, ¿no? Ahora, fíjate tú, hablando de los intereses de Estados Unidos, particularmente, tú conversábamos y hablabas de la cocaína, de la droga y de la cantidad de droga que usa Venezuela como un puente, y claramente lo hemos dicho, bueno, yo por mis redes, como periodista, mis espacios, sí, en efecto, si en algo tiene razón la dictadura es que allá no se produce la mayoría de la droga, pero es un punto fundamental, como estabas diciendo hace un rato. Ahora, fíjate tú, hay cuestionamientos hacia este accionar por parte de Donald Trump, porque la justificación, que las cifras que muchas veces cuando Trump habla y habla de miles y miles, estamos salvando a no sé cuántos miles y miles de americanos, estadounidenses, al explotar estas lanchas, no se, bueno, no se corresponden con las cifras que existen de muertes por sobredosis, por ejemplo, por poner un ejemplo. Y sabemos que uno de los mayores problemas en Estados Unidos no es que la cocaína no lo sea, pero es el fentanilo. Y el fentanilo, además de que se hace con materia originalmente de Asia, no se traslada por el Caribe, ¿no? En teoría. Entonces, aquí, esto no hay como un error ahí de narrativa en cómo se aborda esto con respecto a lo que realmente está afectando a los estadounidenses, porque si tú de un principio me dices, no, yo voy por un cambio de régimen en Venezuela, porque aquí está el Hezbollah, está Hamas, es una amenaza para todo el hemisferio, es una amenaza para el continente entero, esto es una amenaza de seguridad nacional y aquí tenemos que caerle a esta gente, pero sabemos que la decisión estuvo por establecer al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera, establecer al Cártel de los Soles como especialmente designada y después terrorista extranjera. Es decir, se ha agarrado otra vía, pero te pregunto sobre el tema narrativo y decir la importancia que tiene para Estados Unidos, sabiendo que también hay otros problemas como este, que realmente es un problema gigante, el problema del fentanilo, ¿no? Sí, bueno, y el problema quizás más grande, ¿no? En este sentido. O sea, esto está claro. Yo lo que te decía, más allá de la droga que sale, ¿no? Por supuesto que esto de cocaína. Yo igual a todo el mundo le digo, mira, el Mar Caribe tiene 3 meses con este despliegue increíble, ya han atacado y destruido más de 20 lanchas, narcolanchas, y siguen saliendo. No, o sea, yo a todo el mundo le digo, imagínate la cantidad de dinero que en efecto eso genera, la cantidad de droga que una van llevando, que siguen saliendo, ¿no? O sea, si a mí me dicen, mira, si tú vas a llevar esta lancha, la probabilidad de que te peguen un misil desde arriba es bastante alta, pues en líneas generales yo voy a decir que no lo haré. Imagínate el dinero que eso genera y la droga que llevan, que lo siguen haciendo, ¿no? Esto ya es un ejemplo, ya creo que es bastante descriptivo. Eso por un lado. Por el otro, cuando se habla de Venezuela o del régimen, del narcorrégimen venezolano operando en un país que secuestra en territorio venezolano como centro de crimen organizado en la región, va más allá solo de lo que ellos transportan, que por supuesto es fundamental y es importantísimo y es muy grande, pero va más allá de eso. Yo estuve hace 3 semanas, si no estoy mal, se llevó a cabo acá en Argentina un congreso sobre el crimen organizado y vinieron varios expertos de diferentes países. A mí me tocó moderar un panel en el que estuvieron colombianos, costarricenses, salvadoreños y argentinos. Y cuando hablaban sobre cómo, te estoy hablando de 4 países diferentes, ¿no? Cómo operaba el régimen venezolano o los socios del régimen venezolano por todos esos países, cómo lavaban dinero, cómo utilizaban incluso las criptomonedas, cómo compraban a la gente, cómo compraban jueces, cómo creaban una suerte de pasillo de drogas, si se quiere, o de otras cosas, porque también, repito, tráfico de oro, tráfico de personas, tráfico de armas.
Y es una cuestión impresionante. Entonces esto va mucho más allá de esto. Es una organización terrorista extranjera que tiene su nodo central en el narcoterrorismo, pero es algo mucho más amplio porque no es lo mismo un cártel que opere a pesar de un Estado, ¿no? Como lo hemos visto hace poco, toda esta locura que ocurrió en Brasil, son cárteles, o como ocurrió o como ocurre en México, hay un montón que tienen mucho poder, estos cárteles, mucho dinero, pero operan a pesar del Estado. Después podemos definir qué tan bien o mal el Estado los enfrenta, pero operan a pesar del Estado. Lo mismo en Colombia. En Venezuela es el Estado, entonces te da un soporte y una estructura y un territorio, además el de Venezuela geopolíticamente es muy importante, y todo un andamiaje que es enorme. Y repito, estamos hablando de la FARC o de las disidencias de la FARC, del ELN, de Hezbollah. Se dice que de Hamas, no tengo comprobación de eso, pero se dice también que de Hamas. Cárteles mexicanos, cárteles brasileños, incluso cárteles haitianos y peruanos ha habido información en Venezuela. Es decir, es el centro. Entonces, no es incorrecto mirarlo desde ese lado, porque si tú le das, repito, a los cárteles mexicanos, que son el principal lugar de donde te sale el fentanilo, o incluso tienes, digamos, toda una sociedad con estos criminales de Medio Oriente, que es de donde sale también el fentanilo, o de Asia, bueno, entonces es Venezuela el nodo central. Y esto siempre sumemos, repito, que estamos hablando de la zona de influencia de Estados Unidos. O sea, no es lo mismo enfrentar una situación que pueda venir de China, ya Trump ha hablado del fentanilo desde China, que es algo diferente, a tenerlo ahí. Entonces, esto es lo que sucede. Y después, repito, aquí hay algo que no podemos evitar decir, ¿no? No es un gobierno legítimo. O sea, esto está claro. O sea, quiero que siempre hay que decírselo, sobre todo desde afuera, porque los venezolanos lo sabemos. Sí, El sí, 28 claro. de julio nosotros elegimos a Edmundo González Urrutia por 40 puntos de diferencia, aún no siendo una elección democrática, ¿no? Porque si no quedaba 50 o 60 puntos de diferencia. Lo elegimos, lo demostramos, o sea, las actas están ahí. Maduro no es presidente. Maduro es un tipo que junto con su nomenclatura tiene secuestrada a Venezuela. Y la decisión lógica que toma Trump, que debería tomar además cualquier, o sea, que debería ser algo general internacionalmente, general en el hemisferio, es ponerle fin a esa barbarie, que mientras comete esos crímenes de lesa humanidad, perdón, esos crímenes transnacionales, comete crímenes de lesa humanidad. Hay más de 1000 presos políticos. Entonces, sí, hay un debate. A Trump no le importan los presos políticos. Y puede ser que no le importa, pero a mí sí. Entonces, a mí lo que me interesa es que se genere esa presión externa para ponerle fin al chavismo. Ese es un ganar-ganar. Ganan los Estados Unidos por Sí. todo lo que ya dijimos anteriormente y ganamos nosotros. Claro, no. Ahora, con respecto a lo de la presión hacia Estados Unidos y las opciones que hay, pues Reuters, en esta nota que mencionabas, de esta última información que publicó Reuters hace, yo creo, una hora, si acaso, esto está reciente, habla de más datos que están saliendo de esta llamada. Habla que también Maduro solicitó el levantamiento de las sanciones para a más de 100 funcionarios de la dictadura, muchos de ellos acusados por Estados Unidos, ¿no? Por abuso de derechos humanos, tráfico de droga, corrupción, ¿no? Y pues, obviamente, como tú dijiste, pidió que la vicepresidenta de la dictadura, Delcy Rodríguez, bueno, dirigiera un gobierno de cara a nuevas elecciones, ¿no? Y obviamente Trump rechazó la mayoría de esas solicitudes. Reuters habla de que la llamada duró menos de 15 minutos, pero le dijo a Maduro que tenía una semana para salir de Venezuela, el destino de su elección con sus familiares. Pero aquí se complica el panorama porque el medio Axios, que además que es un medio de reputación también, habla de que la cosa no está tan fácil para Maduro, porque es que pareciera que está entre la espada y la pared, literalmente, porque según el medio Axios, una potencial rendición de Maduro podría llevar a su ejecución por parte de los cubanos. Esto es lo que publica Axios. ¿Qué opciones reales, vamos a decir, realizables, realistas, que podamos evaluar sin especular? Yo siempre digo, posibilidades, sí,
hay quienes dicen, mira, de repente Trump dice, no, llegué a este acuerdo, sigo explotando unas lanchas, me retiro, logré este objetivo aquí y negocio petróleo y para atrás. Porque hay muchos que dudan de la coherencia y consistencia moral de Trump o el compromiso de Trump con la causa de la libertad, porque si algo es cierto es que Trump no ha dicho que quiere apoyar la libertad de Venezuela. Esto está haciendo por los intereses de Estados Unidos, no por la libertad de Venezuela, bajo la óptica de Trump. O sea, y de la base de Trump. No estoy hablando de Marco Rubio. Sabemos que Marco Rubio tiene otra visión de esto. Entonces, pareciera que está contra la espada y la pared. ¿Qué opciones quedan aquí al menor costo posible para los venezolanos? Porque aquí no queremos un baño de sangre, Walter. Aquí queremos que el dictador salga. Y una rendición sería lo ideal, pero lo que estamos viendo es que esto no está apuntando precisamente a una rendición y que además está contra la espada y la pared, porque del otro lado están los cubanos presionando también, ¿no? Mira, la respuesta corta es que lo primero que va a negociar Maduro y los que negocien, ¿no? Porque este es otro tema, no todos pueden negociar, y esto hay que tenerlo claro. Pero lo primero que va a negociar Maduro es su protección, eso está claro. Estos son, o sea, el tema acá, Ricardo, es que tenemos que entender al chavismo, y esto muchos lo estamos diciendo hace un buen tiempo, pero incluida María Corina. Pero bueno, pero no todos quisieron entender. Algunos no lo entendieron y otros no quisieron entenderlo. No se puede ver al chavismo bajo la óptica política. O sea, su pensar, su estructura cerebral y de acción no es política. Pero no lo fue nunca, además. Su estructura es mafiosa, son unos criminales, son unos terroristas. No unos terroristas kamikazes, que esto es fundamental, ¿no? Porque no se van a inmolar, no se van a ir tampoco al, al, a la selva para pelear, pero son unos terroristas, son unos bárbaros que van a aguantar hasta lo que puedan aguantar. Eh, pero a la hora de negociar, porque la negociación es inevitable, ¿no? Después lo que hay que saber es en qué condiciones se da esa negociación. Hoy todavía es una condición en la que Maduro puede generar cosas positivas. Mientras más avance la cosa, pues menos lo va a poder hacer. Pero la negociación va a existir y lo primero que va a pedir es protección, precisamente porque sus socios internos, los del chavismo, y sus socios hacia afuera, Cuba, Irán, Rusia, son unos mafiosos. Entonces va a ser muy paradójico, ¿no? El chavismo, el final del chavismo va a ser la cabeza de esa estructura pidiéndole a nada más y nada menos que Donald Trump protección. O sea, yo estoy seguro que eso es lo que va a ocurrir. Ahora, yo sí creo que lamentablemente, yo coincido contigo, evidentemente, quisiera que hoy mismo esté firmando su negociación, que salga lo mejor parado. Esto lo digo a mi cuenta, que hay gente que después se molesta, pero a mí no me interesa si él sale bien parado para irse en tanto y cuanto Venezuela recupere su libertad y comencemos la reconstrucción. Habrá tiempo para la justicia. Pero no parece que sea lo que va a ocurrir. Es lamentable. Yo creo que ellos, como te digo, hay que verlos bajo la óptica mafiosa, criminal, y ellos van a esperar, o sea, ellos todavía dentro de ellos esperan a que Trump se eche para atrás, que las amenazas no sean reales, ¿no? Aún con el portaaviones ahí, aún con los buques, aún con todo esto, ellos esperan que no sea real. Bueno, yo creo que les van a tener que mostrar que es real. Repito, muy lamentable, y esto hay que dejarlo siempre claro también, Ricardo, no para nosotros los venezolanos, sino hacia afuera. Quienes están decidiendo los modos son el chavismo. Quienes están decidiendo las formas en las que esto va a ocurrir es el chavismo. Ganamos la elección y María Corina y Edmundo le ofrecieron 35.000 veces negociación para poder iniciar una transición y no la tomaron. No solo no la tomaron, sino que profundizaron el terrorismo de Estado. Y hace 3 meses está el despliegue en el Mar Caribe y le han ofrecido también negociaciones. El propio Trump dijo, bueno, si quieren hablar, hablamos. Y hasta que se molestó un poco y dijo, bueno, o es de la forma fácil o es de la forma difícil. Y bueno, el chavismo es el que está decidiendo que sea de la forma difícil. Yo quiero creer, y también parte del análisis, creo que es una gran probabilidad que así sea, que en el momento en que ellos se den cuenta de que la amenaza real es real, como sea que ocurra, bueno, se van a replegar. Aquí nadie va a dar la vida por Maduro, ni por Diosdado, ni por Padrino, esto lo tengo muy claro. Ya ellos una vez huyeron, ¿no? Cuando tuvieron oportunidad, lamentablemente volvieron, pero esta vez yo creo que ya, o sea, si ocurre,
vamos a verlos corriendo de nuevo. Lamentablemente, yo creo que va a tener que ser después de una escalada. ¿Cuál es si no es por las buenas, es por las malas, ha dicho Trump? ¿Cuál es la vía por las malas? O sea, ¿qué es lo que puede ser realizable en términos del despliegue actual, la cantidad de tropas que hay, el portaaviones, los buques, el submarino, los ejercicios que se han dado hasta ahora con los aviones, incluso los helicópteros, que han sido usados, por cierto, en operaciones antes de cara al terrorismo, ¿no? Eh, ¿qué podríamos esperar? Porque quizás está el temor de que esto afecte también el daño colateral, pues sea también que esté involucrado en esto. ¿O tú crees que de repente cuando ellos hablan de atacar en tierra, se refieran a objetivos estratégicos como pistas de donde sale la droga, búnkers o lugares, puntos clave, y eso cuando empiece un potencial ataque, entonces ya eso genere un movimiento en el que ya Maduro diga sí, me rindo, o en el que, porque realmente desde el punto de vista de resistencia, como han dicho algunos medios, que están planeando una guerrilla, una especie de resistencia armada en grupos para, bueno, resistir lo más que puedan, ¿no? Pero ¿cuál crees tú que sería la vía por las malas y para decirle, sí, vamos, en serio, cuál es esa opción? Por no hablar de una potencial extracción, porque todo el mundo compara esto, por supuesto, con el caso de Panamá, ¿no? Pero ¿qué tan realizable es y hoy día cómo lo ves? Mira, para empezar, por lo último que dices, no es comparable con la operación Causa Justa con Noriega. Estamos hablando o sea, en términos netamente militares, estamos hablando que para ese momento se necesitó cerca de 16.000 efectivos, si no recuerdo mal, para un país muy pequeño como lo es Panamá, en ese momento con una fuerza militar básicamente inexistente, ¿no? Eran muy pocos los que pudieron poner resistencia para ese momento. Ahora mismo en el Mar Caribe hay cerca de 15.000 efectivos, 15.000 soldados estadounidenses, lo cual ¿sabes? No dan los números para eso que se mal plantea como una invasión, ¿no? Porque la verdad es que invasión ya la sufrimos los venezolanos con los cubanos, con los iraníes, ¿no? En dado caso sería un proceso de liberación. Pero no creo que esté planteado algo en tierra. Yo creo que además no estamos en esos tiempos. Hay suficientes formas de atacar sin necesidad incluso de poner en peligro la vida de soldados estadounidenses. Sí creo que va a ser, como dices, muy quirúrgico. Creo que ellos ya lo han dicho, tienen claridad sobre pistas narcos, sobre lugares donde se encuentren, por ejemplo, socios del cártel de los soles. Me refiero a miembros de la FARC, del ELN, de Hezbollah, o incluso, bueno, yo creo que la última, esto sería una escalada, bueno, edificios donde se encuentren propios miembros del cártel de los soles, ¿no? Yo creo que esto está planteado de parte de los Estados Unidos, que no desea hacerlo, o sea, yo creo que esto está claro también, no desean hacerlo. Si ese fuese el caso, hubiesen atacado ya hace muchísimo tiempo. Ellos operativamente tienen suficiente desde hace mucho tiempo para atacar. Preferirían no hacerlo y por supuesto nosotros preferiríamos que no ocurra tampoco. Pero yo creo que esto sería así, ¿no? Por las malas es así hasta que ellos entiendan que la cosa es real. Y lo otro que decías es completamente ridículo lo que se plantea de una suerte de guerra de guerrillas o una comparación absolutamente ilógica con Vietnam, con Libia, con Afganistán. No tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Maduro no es Ho Chi Minh, el Venezuela no está armada, el venezolano no está armado, y además casi la totalidad del país quiere la salida de Maduro. Es decir, en una situación como esa, solo verías a los venezolanos en las calles es para celebrar, si se sabe que ya se fueron del poder, ¿no? Así que me imagino yo sí creo que todo está dado, por supuesto que, bueno, exacto, es especular un poco, pero bueno, son desde el punto de vista del análisis escenarios más o menos probables. Yo creo que es muy poco probable que Estados Unidos no avance en este sentido. Hoy salió un artículo, ¿no? Un editorial del Wall Street Journal con el que coincido casi en su totalidad, que dice, mira, esto ya técnicamente debe ser un punto de honor para Donald Trump, o sea, todo lo que movió, todo lo que ha dicho, todo lo que ha hecho, tiene que ser para ponerle fin al cártel de los soles.
que indudablemente significa la libertad de Venezuela. O sea, esto está claro, repito, no es porque ellos estén decidiendo un cambio de régimen que ya decidimos los venezolanos, es porque una cosa está ligada a la otra. O sea, el cártel de los soles es el chavismo es el cártel de los soles. Si desmantelas a uno, pues bueno, ¿qué estás haciendo? Estás acabando con toda esa estructura. Yo creo que todo está dado bueno, para que se logre este desmantelamiento, este quiebre, e iniciar una transición que por supuesto no va a ser fácil, pero tampoco va a ser como todos estos escenarios apocalípticos que algunos pseudoanalistas mencionan sin argumentos algunos. Reitero, estamos hablando de un país con un gobierno electo, es decir, no va a haber un vacío de poder ni nada por el estilo, ya hay un presidente electo, un liderazgo que cohesiona la sociedad, un liderazgo quizás el más importante en décadas que ha tenido Venezuela, y además moral e internacional, una sociedad unida. O sea, aquí no hay problemas étnicos, no hay problemas religiosos, no estamos armados, no, queremos lo mismo, ¿no? Y queremos no solo la libertad, sino el reencuentro de tantas familias que se perdieron. Tenemos además tenemos el liderazgo venezolano, una afinidad directa y coordinación directa con países que tienen que ayudar a la reconstrucción de Venezuela. Por supuesto que fundamentalmente Estados Unidos, pero también otros, ¿no? Yo creo que Venezuela se reconstruya es algo que le interesa a todo el hemisferio, o que le tiene que interesar a todo el hemisferio, por todas las razones que ya hemos dicho a lo largo de estos minutos. Comenzando porque la migración no solo va a parar, sino que muchos van a volver al país, porque ya Venezuela no va a ser el foco de peligros en general, ¿no? De los grupos que ahí operan, del propio cártel de los soles, de lugares donde se fraguan intentos de homicidios u homicidios como el que ocurrió con Ronald Ojeda en Chile, o con mis dos grandes amigos, Luis Peche y Andri Velázquez en Bogotá. Un lugar donde sus recursos energéticos vastos e importantísimos se puedan aprovechar. Que a Venezuela sea libre le conviene demasiado al hemisferio, y por supuesto que le conviene a Estados Unidos. Vuelvo con lo que dije y tú has dicho también. A mí poco y nada me interesa las razones o la motivación real de Donald Trump de ponerle fin al cártel de los soles, cuyas motivaciones creo que además son correctas. No lo hace por la libertad de Venezuela, perfecto, tampoco me interesa, la libertad ya la decidimos nosotros y la vamos a reconstruir nosotros, como vamos a reconstruir la República. Es decir, nosotros ya tenemos todo eso, porque hay un plan, porque hay un liderazgo, porque hay un gobierno. Lo que necesitamos es romper este muro, y este muro lo tenemos que romper no solo con una presión interna, que ya ha sido impresionante lo que hemos logrado, y yo creo que también esto en el análisis no se suele hablar el de hoy, pero yo creo que no se puede obviar que en Venezuela es un hervidero hoy. Pero necesitamos la presión externa, simple y llanamente porque no estamos hablando de una dictadura convencional. Pinochet, cuando perdió las elecciones, más allá de que tuvo presiones militares, la aceptó en su momento, aún perdiendo con menos diferencia que la que perdió Maduro el 28 de julio. Y estos no han salido, aún con el portaaviones ahí en el Mar Caribe. Son unos bárbaros, necesitan presión para poder irse. Ahora sí. Quería preguntarte para ir cerrando, ¿cómo ves esta potencial transición? Ya tú la mencionaste, porque a la hora de asumir el gobierno de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, se van a encontrar con, bueno, prácticamente todo deshecho, ¿no? O sea, ahí no todo hay que reconstruirlo de las ruinas, ¿no? Prácticamente. Eh, ya hablabas de la idea de una resistencia, esta guerrilla, le dabas el calificativo de ridículo, que crees que esto no ocurriría, como han dicho algunos medios que ellos están planeando hacer en dado caso de un ataque. Diosdado ha dicho que el combate va a ser allá, y bueno, o sea, una especie de amenaza, ¿no? Con respecto a lo que puede pasar si Estados Unidos se involucra militarmente en suelo venezolano. Pero desde el punto de vista de transición, ¿cuál crees tú que va a ser el reto mayor allí? Porque yo entiendo que ahorita estamos muy enfocados en estas horas, días que son importantes para todos, con todo lo que está ocurriendo, pero es bueno eventualmente hacer ejercicios sabemos que el liderazgo opositor ya tiene un plan, tiene un manifiesto, tiene, bueno, Venezuela Tierra de Gracia, el manifiesto que recientemente María Corina publicó, etcétera. En la teoría todo es lo que queremos, ¿no? Pero en la práctica,
por ejemplo, una Asamblea Nacional chavista que es prácticamente ilegítima, una Fuerza Armada ideologizada, que aunque sabemos que eso es así, las bases permitieron, por ejemplo, el Plan República, con el tema de las actas. Yo creería que, que esa ideologización pareciera ser que no fue tan efectiva allí, porque no estamos hablando de la cúpula, estamos hablando de la base y lo que los militares fueron importantes, por ejemplo, en las elecciones del 28 de julio. Pero para ti, ¿cuál crees que serían los principales retos de cara a una transición? Mira, parto por lo que dijiste ya para ser corto, yo creo que yo he leído bastante y he tenido la oportunidad de debatir, de discutir, estar en algunos foros con varios miembros del equipo de María Corina y del mundo, ¿no? Mi colega y amigo Pedro Ruchurtu, con Claudia Macero, con Magali Meda, pero también con los que están desarrollando todo lo referente a lo económico, a lo educativo, a la salud, ¿no? A la constitución nueva, o sea, no constitución en el sentido del texto escrito, sino cómo hacerla respetar al nuevo, con Carlos Blanco he conversado sobre el nuevo Estado, ¿no? Y es un plan extraordinario, debo decir, además bien pensado a corto, mediano y largo plazo, y corto plazo desde el día uno, o sea, ellos tienen el plan de las 100 horas, de los primeros 100 horas, de los primeros 100 días y de los primeros meses. Después lo del manifiesto de libertad es extraordinario porque eso no se le va a dar el valor ahora de lo que significa eso, sino en el tiempo, porque es la edificación de una nueva república que está destruida en Venezuela. Yo recuerdo siempre el profesor Elías Pino Iturriaga, el historiador, él suele hablar aquí, bueno, aquí hablamos mucho de democracia y libertad, pero es que lo primero que tenemos que hacer es reconstruir la república, y bueno, ese manifiesto va hacia ese norte. Ahora, ¿cuáles son los primeros retos que yo veo? Bueno, por supuesto el reto de seguridad, que es en lo que se enfoca todo el mundo, que suele hacer, como decíamos hace minutos, estos escenarios todos caóticos. Yo creo que algunos repliegues van a ocurrir sobre todo en la periferia del país, en las fronteras y en lo que es el arco minero del Orinoco, que es una locura. Y ahí vamos a tener, os digo, el nuevo gobierno va a tener que poner el foco en seguridad, en inteligencia, ¿no? Vamos a tener que pedir ayuda, por supuesto, esto está claro, pero hay muchas formas de ayuda que pedir, ¿no? Misiones a la ONU, a la OEA, a la Unión Europea, apoyo, digamos, de inteligencia, de seguridad y económico también, ¿no? A Estados Unidos, a Francia, a Israel, ¿cómo no? Yo creo que eso se va a tener que hacer, por supuesto, para enfrentar toda esta situación. Y creo que el drama más terrible que viven los venezolanos, que es el drama humanitario, ¿no? En estos días que estamos, bueno, uno habla sobre el movimiento de Estados Unidos, el movimiento militar, pero es que lo más importante que ocurre en Venezuela es la situación humanitaria. Eso se tiene que enfrentar de una. Cayendo el chavismo, comenzando la transición, se tiene que enfrentar. Bueno, María Corina lo ha dicho siempre, la situación es terrible. Caritas sacó un informe hace poco y los niños menores de 5 años hay un porcentaje increíble que está literalmente muriéndose de hambre, está en desnutrición severa y eso se tiene que atacar de golpe, ¿no? Y bueno, recuerdo por ejemplo la economista Levy, Sara Levy, bueno, hablaba de que ellos ya tienen pensado cómo solicitar esa ayuda económica para ir de golpe a arreglar esto, ¿no? A solucionar esto. Entonces yo creo que esos son los principales obstáculos que vamos a tener. No va a ser fácil. Yo creo que no va a ser tan difícil como algunos creen. Genuinamente lo digo. El venezolano está ávido de reconstruir el país. El venezolano sabe que el Estado ya, o sea, lo aprendimos a los golpes, ¿no? Algo que quizás, bueno, se debate en otras partes del mundo. Yo vivo en Argentina y esto es un debate constante, ¿no? Sobre todo desde que llegó Milei. Bueno, ¿cuál es la función real del Estado o hasta qué punto el Estado tiene que existir o no existir? No, ese debate que yo cuando estudié en la universidad se daba. Bueno, los venezolanos ya eso no lo tienen, ya saben perfectamente que el Estado es limitado, porque además tienen años donde no hay Estado, porque en Venezuela no hay Estado, no, hay un régimen criminal que asesina y mata, pero no hay Estado, porque no hay educación, no hay hospitales, no hay nada. Pero si queremos reconstruir, queremos poner, muchos migrantes van a volver también a poner su granito de arena, muchos otros lo harán desde afuera,
Así que esto no es una visión ni optimista ni novelesca, esta es la realidad en la que estamos los venezolanos, ¿no? Yo creo que realmente nuestro obstáculo mayor, aunque parezca muy obvio lo que voy a decir, es terminar de romper este muro. Yo creo que una vez se rompa, una vez caiga esta narcotiranía criminal que tiene 2 décadas y media pisoteando a los venezolanos, la reconstrucción va a ser mucho más rápido de lo que muchos creen. Difícil, por supuesto, teniendo que trabajar mucho, por supuesto, pero yo creo que va a ser de esos ejemplos. Cuando uno habla del ejemplo de la Alemania, ¿no? Del ordoliberalismo en su momento, después de la guerra, o de cómo Israel logró, bueno, salir de esa situación compleja que tuvo en su momento, la hiperinflación y otros ejemplos de reconstrucción, yo creo que Venezuela va a comenzar a estar en esos libros también. Bien, quiero darte las gracias, Walter, por tus minutos aquí. Decirte, este espacio está a disposición y esperemos que luego puedas acompañarnos porque la información está volando pues Sí, a una velocidad muy, muy rápida y bueno, esperemos que puedas estar pronto con nosotros nuevamente. así será, cuenta con eso. Un abrazo.